La baja del consumo, la preocupación por el impacto inflacionario, pero también el contexto impositivo que ha puesto en debate el gobierno nacional. Primero con el marco laboral, pero también con la carga. Por ejemplo, el tributo de comercio e industria que se paga en muchas provincias argentinas. ¿Cómo enfrentar esta realidad y cuál es el reclamo puntual de la CAME en virtud de lo que llega desde diferentes provincias para pedir una merma tributaria? Vamos a dialogar con el vocero de la CAME, precisamente Pedro Cascales. Pedro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, desde Telediario Federal, los saludamos. Sí, mucho gusto. Muchas gracias por la entrevista. Cuéntenos cuál es la preocupación que existe sobre la Cámara Empresaria en virtud de lo que es el contexto impositivo. Lo decíamos, por un lado se pone en debate la situación laboral y por otra la carga tributaria que directamente va hacia las empresas y que terminan de alguna manera trasladándola a los productos y con ello la inflación. Sí, desde ya nosotros hemos hecho un relevamiento en distintas industrias de todo el país y el promedio nos dio que las industrias ocupamos un 42% de las ventas es impuestos nacionales, provinciales o municipales. Es una carga impositiva altísima y para que tengan idea de qué se trata a nivel mundial, estamos al tope de la carga impositiva de Latinoamérica. Claro. Con lo cual, evidentemente, es una gran desventaja competitiva para todas las empresas y en particular para las pymes. Entonces nosotros estamos pidiendo un análisis y una reestructuración de esta carga impositiva que además no se contrapone con con servicios acordes a los impuestos que pagamos, ¿no? Pedro, ¿cuáles son puntualmente los tributos que ustedes consideran nocivos o que están sobredimensionados o que no deberían existir en esta carga tributaria? Bueno, por empezar, el IVA es el segundo IVA más alto de Latinoamérica, solamente superado por Uruguay, pero Uruguay no tiene muchísimos otros impuestos, así que ellos básicamente se financian con el IVA. Pero nosotros tenemos el IVA del 21%, es elevadísimo. Segundo, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto tremendamente distorsivo, porque como ustedes saben es un impuesto que se va pagando etapa tras etapa. Cada vez que un producto pasa una etapa se paga un 3, un 4, un 4,5%, con lo cual el consumidor final paga más de 9, 10, 12% solamente de ingresos brutos. Nosotros estamos pidiendo que se haga un análisis de esto y tal vez se transforme en un IVA provincial, como existe en Estados Unidos y en otros países, de tal manera que no sea acumulativo etapa tras etapa, ¿no? Después, obviamente, que impuesto a las ganancias es un impuesto que, gracias a la ley PYME, hoy el 10% puede ser deducido de inversiones que realizan las pymes. Nos parece una iniciativa muy buena, pero creemos que esto tendría que elevarse ese número porque no es lo mismo que una pyme reinvierta el 100% y que encima tenga que pagar impuesto a las ganancias. Y ustedes saben que la mayoría de las pymes se financian con capital propio, con lo cual deberían ser premiadas las pymes que reinvierten y no deberían tener grabado las reinversiones sobre impuesto a las ganancias. Pedro, recién decía usted, Marina, los saluda antes que nada, sí. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Muy bien. Sabe, recién decía que en promedio un 42% de las ganancias de las pymes se destinan al pago de impuestos. Cuando usted habla de un promedio, está insinuando que hay sectores que pagan más que otros. ¿Cuáles son los más presionados por la carga tributaria? Bueno, exactamente, hay sectores que tienen más carga, por ejemplo, sectores vinculados con la industria química o con fabricación de muebles. Ustedes también ciertos sectores en la metalmecánica, obviamente que lo que es alcohol, digamos, bebidas alcohólicas, cigarrillos tienen más carga tributaria. Y obviamente que hay sectores que son importación dependiente en insumos, en materias primas, que también pagan derechos de importación sobre lo que se importa, con lo cual esos sectores tienen también más incidencia que otros, ¿no? Y también depende de la localización geográfica, porque evidentemente que lo que es el interior del país tiene costos de fletes muy elevados. Ustedes saben, ustedes pagan energía muy alta con relación al resto del país, y también transportes muy altos, porque casi la mitad del costo del combustible es el ITC, el impuesto al transporte, el impuesto a los combustibles, y ese impuesto
incide mucho en el interior, en la logística. Piensen que la logística del interior a Buenos Aires o viceversa puede significar hasta un 10% o más del costo del producto. Y transportar un producto a Buenos Aires desde el interior, sobre todo desde provincias como Tucumán o Salta, puede ser más caro que transportarlo de Buenos Aires a Europa. Claro que sí. Pedro, ¿y están analizando hacer alguna presentación formal ante la Nación para buscar paliar un poco esta presión? Sí, de hecho ya hemos estado hablando con distintas autoridades nacionales, le hemos propuesto este tipo de análisis, en particular de la carga impositiva de las pymes, y bueno, están estudiándolo. De hecho, el presidente Macri, cuando estuvo en la conmemoración del Día Internacional de las Pymes, que se anunció justamente en CAME recientemente, él mismo dijo que se comprometía a trabajar en esta temática, que realmente es muy importante, porque si no, no podemos ser competitivos, si no tenemos un impuesto acorde, al menos con la región. La discusión que se da cada vez que se plantea la cuestión tributaria es cómo una baja en los impuestos, una quita, por ejemplo, en el IVA, podría terminar trasladándose a los precios. Lo que intento plantear es que una vez que el precio subió de cualquier producto, es difícil que baje a pesar de una reducción impositiva. ¿Esto se pone en debate en esta discusión? Sí, exactamente. Es muy buena tu apreciación, Pablo. Efectivamente, la gente siempre dice, bueno, si hay una rebaja tal vez no se traduce al consumidor. Nosotros creemos que sería muy bueno que esa rebaja se traduzca a través de las compras con tarjeta de crédito débito, de tal manera que realmente llegue al consumidor, y también para obligar a la formalización de la economía, que también es otra de las banderas que CAME lleva adelante, ¿no? Entonces, de esa manera uno garantizaría que efectivamente la rebaja llegue al consumidor. Pero también hay otro punto que es importante, porque la gente puede decir, bueno, pero si bajamos los impuestos, ¿cómo cubrimos el déficit? ¿No? Porque parecería un contrasentido. Sin embargo, hay un economista muy famoso que hizo un análisis, se llama la curva de Laffer, que dice que si uno incrementa la carga impositiva, llega un momento que empieza a recaudar menos, no más, hasta un límite que recauda cero. Si uno quisiera aumentarlo al 100% de los impuestos, terminaría recaudando cero. Entonces, nosotros creemos que ya estamos en esa curva de Laffer en el momento que se recauda menos por la alta carga impositiva que existe y que inclusive, hace una propensión a la evasión de tal alta que son los impuestos, ¿no? Entonces creemos que una rebaja podría significar un aumento, porque tal vez ese 30% que se habla de economía informal podría empezar a formalizarse y todos podríamos pagar menos en vez de pocos pagando mucho. Sí, en relación a lo que usted señala, el déficit fiscal precisamente se profundizó a partir de una caída en la recaudación en comparación con la inflación, que esto refiere precisamente a esa saturación, pero también a una caída inevitable del consumo. Hay menos recursos en poder del privado, ¿no? Sí, nosotros en general estamos notando, nosotros venimos midiendo la actividad comercial pyme e industrial, y venimos notando que la caída de las ventas está amortiguando mucho. De hecho, algunos sectores ya empiezan a crecer, con lo cual, dentro de la mala noticia, lo bueno es que las caídas se amortiguan, la inflación cayó bastante, tal vez no tanto como hubiera querido el gobierno, pero ha caído bastante, y vislumbramos que ya en el segundo semestre vamos a empezar a tener más sectores con crecimiento. Ojalá que esa luz en el túnel finalmente aparezca, se puedan contrastar con lo que han sido estos últimos semestres que inevitablemente no han dejado un saldo positivo. Pedro, le agradecemos muchísimo este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.